Dios les bendiga. En este video vamos a estar respondiendo a nuestro amigo Dante Urbina sobre el tema de la iglesia verdadera. Nuestro amigo Dante Urbina afirma que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y para esto, él se basa en una serie de argumentos, en una serie de planteamientos y de premisas. Por tanto, vamos a estarle dando respuesta a sus argumentos con el favor de Dios en este video. Primero, nuestro querido amigo Dante Urbina sostiene que la Iglesia Católica es verdadera porque dentro del protestantismo existen distintas interpretaciones exegéticas de la Escritura Sagrada. Sin embargo, tenemos que ser objetivos. Tenemos que tener un pensamiento crítico. Y si somos objetivos y si tenemos un pensamiento crítico, nos daremos cuenta que pues este argumento no está demostrando que la Iglesia Católica, en este caso, es verdadera. No está probando que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. El argumento solo está probando que existen distintas interpretaciones dentro del protestantismo, pero no está demostrando de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo o que la Iglesia Católica tiene la verdad. En segundo lugar, quiero resaltar que el hecho de que existan distintas interpretaciones, eso no demuestra que la Iglesia romana tiene la verdad. Eso es una falacia de petición de principio, ya que no se demuestra el verdadero argumento, solamente se prueba el falso argumento. Es como afirmar que la Tierra es redonda o que es plana, en este caso, por el hecho de que un platillo es plano, mejor dicho. Es como decir que el fuego pues es fuego porque el agua es agua, que el viento es viento porque la tierra es tierra. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo no puedo probar que soy millonario diciendo que Donald Trump es millonario. Yo no puedo probar que soy un buen jugador de fútbol porque Messi es un excelente jugador de fútbol. Entonces, no podemos probar una mentira por medio de una verdad. El argumento verdadero es probado, pero el argumento falso jamás, nunca será comprobado. Por tanto, ese argumento queda completamente refutado, ya que nos acabamos de dar cuenta, acabamos de resaltar, ¿verdad?, que el argumento del oponente no está probando los hechos. El argumento del oponente solamente está probando que existen muchas interpretaciones exegéticas dentro del protestantismo, pero no está probando, ¿verdad?, que la Iglesia Católica es verdadera o que fue fundada por Jesucristo. Mi oponente tiene que probar que la Iglesia Católica es verdadera o que fue fundada por Jesucristo, pero no lo puede hacer, por eso tiene que recurrir a las falacias lógicas. Ahora, tenemos que entender, querida audiencia, que durante toda la historia han existido muchas contradicciones, han existido múltiples contradicciones dentro de lo que son las declaraciones de los papas. Por ejemplo, el Papa Adriano II, el cual vivió entre el 867 al 872, él declaró que el matrimonio civil era válido. Sin embargo, años después, el Papa Pío VII negó que el matrimonio civil fuera válido. El Papa Eugenio IV, el cual estuvo en el poder entre el 1431 y 1447, condenó a Juana de Arco a ser quemada por bruja. Sin embargo, más tarde, en el año 1919, el Papa Benedicto IV declaró a Juana de Arco como una santa. ¿Puede acaso esto ser infalibilidad papal? ¿Podemos creer que la Iglesia Católica tiene un solo parecer y que tiene una ¿cómo se dice?, unidad de la fe, como ellos dicen, cuando Inocencio III, Clemente IV, Gregorio IX, Adriano VII y Paulo IV no creyeron en la doctrina de la infalibilidad papal? Esto demuestra definitivamente que no solamente dentro del protestantismo existe una discrepancia o una diversidad de interpretaciones exegéticas. Acabamos de demostrar con esta evidencia que también dentro del propio catolicismo romano existe una diversidad de interpretaciones exegéticas. De esta manera, hemos llegado a la conclusión de esta refutación de este primer punto.
Así que si te está quedando claro, te invito a que pues, compartas este video y sobre todo a que tomes nota, a que apuntes acerca de todo lo que estás escuchando, tanto los argumentos de Dante como los míos. Y bueno, espero que sea de bendición. Seguimos adelante. Otro punto a resaltar es que nuestro amigo Dante Urbina afirma y sostiene que la Iglesia Católica es verdadera porque existen distintas denominaciones evangélicas. Sin embargo, este argumento también es otra falacia. Más concretamente, estaríamos hablando de la falacia del hombre de paja o elemento distractor o el famoso falso dilema. ¿Por qué? Bueno, porque realmente el oponente no está demostrando absolutamente nada. Él tiene que probar que la Iglesia Católica es de Jesucristo, es verdadera. Él tiene que probar que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Sin embargo, no lo está demostrando. Solamente está levantando un muñeco de paja, demostrando que hay muchas denominaciones evangélicas. Sin embargo, no está probando que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Jesucristo. Ahora, hay un punto muy importante que tenemos que resaltar, y es que conforme a las Escrituras, la Iglesia de Jesucristo no es una denominación, no es una organización religiosa fundada por hombres. La Iglesia de Jesucristo es una asamblea de creyentes, la cual está dispersa por todo el mundo, la cual está conformada por creyentes de todo el mundo. Por tanto, afirmar que una sola iglesia es la verdadera es un grave error, ya que no hay una sola iglesia, sino muchas iglesias. Y con esto no me refiero a que hay distintos pueblos de Dios, o que Dios tiene 5 pueblos. Dios tiene un solo pueblo que está distribuido en todas las congregaciones cristianas. Eso es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en Mateo 16:18. De definir o identificar cuáles son los libros que van a conformar lo que llamamos Nuevo Testamento, lo realizó la Iglesia. Pero si la Iglesia es una institución meramente humana o que se corrompió después de Cristo, entonces tendríamos una base falible para afirmar los 27 libros del Nuevo Testamento. No tendríamos algo vinculante, a menos que afirmemos que el Espíritu Santo protege a la Iglesia para que no falle en ese asunto, de tal manera que la definición de la Iglesia sería infalible en ese punto. Y si esto es así, ¿cuál sería? Dante Urbina nos presenta un nuevo argumento. ¿Sí? Y es que él trata de demostrar la veracidad de su iglesia, ¿sí?, afirmando que la Iglesia romana creó la Santa Escritura. Sin embargo, obviamente esto es una gran mentira. Hay distintas mentiras que se rezan tocante al tema del origen del Nuevo Testamento. Y yo quiero tocar solamente 2 argumentos. Bueno, 3 argumentos. En primer lugar, se afirma que antes de la Biblia existió la Iglesia Católica. Y por tanto, si la Iglesia Católica existió antes de la Biblia, la Iglesia debería ser la autoridad y no la Biblia. Sin embargo, cuando investigamos en la historia, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que fue Constantino el Grande el que fundó la Iglesia Católica en el siglo IV. Por tanto, si el Nuevo Testamento ya existía, no recopilado, sino distribuido en distintas cartas separadas, si este Nuevo Testamento ya existía desde el siglo I, pues eso demostraría que no es verdad que primero fue la Iglesia romana y después fue la Biblia. Es por el contrario, primero fue la Biblia y luego la Iglesia romana. Porque si bien ya existía la Iglesia antes del Nuevo Testamento, o a la par del Nuevo Testamento, porque a medida que se creó la Iglesia, los apóstoles escribieron sus cartas, los discípulos también. Pero el punto es que si bien ya existía la Iglesia en el tiempo en el cual se estaba produciendo el Nuevo Testamento, esa Iglesia no era romana. Sí era católica, era universal, pero no era romana, ni practicaba las doctrinas actuales de la Iglesia Católica y mucho menos tenía el liderazgo de un papa en emérito.
Entonces, mis queridos amigos, apreciable audiencia, este argumento es completamente falso y demuestra que primero fue la Biblia y después fue la Iglesia Católica. Segundo, ellos afirman que antes de Dámaso absolutamente nadie conocía la Biblia. Absolutamente ninguna persona, ningún creyente había leído una sola letra del Nuevo Testamento, y que no fue hasta después de que Dámaso recopiló, u ordenó, mejor dicho, que se recopilara este Nuevo Testamento, que la gente pudo leer la Biblia por primera vez. Antes de Dámaso nadie había leído el Nuevo Testamento, y eso es una mentira grandísima. Con mucho respeto y amor lo digo. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pedro nos deja claro que hay cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. Y luego el apóstol dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. El apóstol Pablo en Colosenses 4:16 ordena que esa carta a los colosenses sea enviada a los hermanos de Laodicea. Y en Apocalipsis 1:11, Jesucristo nuestro Señor le dice al apóstol Juan que escriba en un libro lo que ve y que lo envíe a todas las iglesias de Asia, lo cual demuestra que a medida que las cartas del Nuevo Testamento eran escritas, eran producidas, eran hechas, eran repartidas a todas las iglesias, a todas las congregaciones que en aquel tiempo existían, lo cual demuestra que no es verdad que nadie tenía la Biblia, que nadie tenía el Nuevo Testamento antes de Dámaso. Por último, en este caso, ellos afirman que no hay ninguna evidencia histórica extra bíblica que demuestre que los creyentes tenían, en este caso, las cartas de los apóstoles antes de Dámaso. Y eso es una mentira. Hay muchos ejemplos, pero solamente les daré uno. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, en una de sus cartas, establece que todos, o mejor dicho, en todos los domingos, los discípulos se reunían y leían las cartas de los apóstoles y las cartas de los profetas del Antiguo Testamento, lo cual demuestra que la iglesia ya tenía la Biblia. Claro, no la tenía recopilada en un solo libro, la tenían en forma de rollos de papiros y obviamente estaban divididos, clasificados, ¿no? Separados, pero a final de cuentas tenían la palabra de Dios. La culpabilidad de la Iglesia Católica tocante a la Inquisición y Dante Urbina dice la verdad, yo lo dejo a tu criterio. Ahora, los mismos registros del Santo Oficio confirman que el juicio y ejecución de los infieles, ¿sí?, fue definitivamente orquestado por la Iglesia Católica. Los registros del Santo Oficio, entre comillas, ahora sí que registran todas las muertes y todos los juicios, los procesos penales acusatorios de todas estas personas que fueron incriminadas como herejes. Por tanto, la misma Iglesia Católica dejó una evidencia de sus crímenes, de sus asesinatos. La Inquisición Pontificia o Inquisición Papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el Papa Gregorio IX en el año 1231 y fue creada con el propósito de perseguir la herejía que estaba bajo su autoridad directa. Sustituyó a la Inquisición Episcopal, creada 50 años antes y llamada así para la persecución de los herejes que correspondía a los obispos de cada diócesis. Entonces aquí podemos ver que realmente antes de que existiera una persecución universal, ya existía una persecución dentro de la misma iglesia. Es decir, cualquier persona que se rebelaba en contra del Papa era perseguida y asesinada. Entonces, ¿cómo se atreve a decir nuestro querido amigo el profesor Dante Urbina? Con mucho respeto lo digo, que su iglesia no persiguió ni mató a nadie. Creo que esa es una gran tontería lo que está diciendo, porque su propia iglesia lo refuta, porque su propia iglesia llevó un registro de los asesinatos que ella cometió de manera directa e indirecta. Por el amor de Dios, hasta tenemos los famosos museos de la Inquisición. Pero bueno, el que quiera seguir siendo ignorante, que lo siga siendo. Hay algunos argumentos que usan nuestros amigos apologistas católicos romanos a favor, ¿sí?, de la supuesta Santa Inquisición.
En primer lugar, ellos dicen que este movimiento asesino, esta máquina de matar, fue por el bien del cristianismo, que lo que se hizo se realizó por el bien del cristianismo. Sin embargo, este argumento no solamente provoca tristeza, sino también indignación, ya que Jesucristo no enseñó a matar, sino a perdonar y a amar a nuestros enemigos. Conforme a Mateo capítulo 5, 44 y San Juan capítulo 13, versículo 34, Jesucristo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y también el Señor Jesucristo dice, gloria al Señor, que debemos amar y orar por quienes nos persiguen y nos maldicen, por aquellos que nos ultrajan. Por tanto, el cristianismo no nos enseña a asesinar a nuestros semejantes. Por el contrario, nos enseña a amarlos. Esto quiere decir que la Inquisición Católica Romana no fue un acto cristiano y mucho menos santo. En segundo lugar, algunos apologistas católicos romanos afirman que ellos solamente mataron, ¿sí?, al 1% de los juzgados. Sin embargo, eso es completamente falso. El proceso penal acusatorio de la Iglesia romana fue tan injusto e inmoral que hasta se hacen mofas de él. Sin embargo, aunque le diéramos una concesión por derecho a este argumento, ni aún así, podríamos justificar el asesinato. No importa si la Iglesia romana mató a 6.000 o a 6 millones de personas. El punto es que mató, y el asesinato no se puede justificar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Aquí presentada a favor del catolicismo. Luego también digo en la página 7: ¿cómo es posible que digas que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia si esta adora imágenes, da culto a María como una diosa, iguala al Papa con Dios diciendo que es infalible, postula la salvación por obras, ha matado a millones de personas a lo largo de la historia, ha frenado el avance científico, ha apoyado al régimen nazi y no ayuda a los pobres pese a tener inconmensurables riquezas? Exclamará muy indignado alguno. Pero si así lo hiciere, estará demostrando que habla desde la ignorancia. Pues, como pasaremos a demostrar documentadamente en la presente obra, ninguna de esas cosas las enseña ni ha hecho la Iglesia Católica. Sucede que hay mucha gente bien intencionada que odia a la Iglesia Católica, porque con base en distorsiones o mentiras, repito, hay mucha gente bien intencionada que odia a la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Sigo citando. Porque con base en distorsiones y mentiras se les ha enseñado a odiarla, o simplemente asumen el prejuicio anticatólico que es prácticamente omnipresente en nuestra sociedad actual. Pero cuando uno deja de lado sus prejuicios e investiga la verdad, se da rápidamente cuenta de que no está justificada la magnitud de odio que existe contra la Iglesia Católica. Como decía aquel gran varón de Dios, Fulton Sheen, abro cita: no existen ni 100 personas. Otra de las cosas que nuestro amigo Dante Urbina menciona es que supuestamente María no es endiosada dentro del catolicismo. Él afirma que María no recibe culto religioso dentro del catolicismo. Esa es una gran mentira, porque prácticamente desde la fundación del romanismo católico hasta nuestros días, la Iglesia Católica Romana siempre ha venerado a la Iglesia, a María. Siempre ha venerado a María, no es justa. De hecho, se le rinde un culto que se denomina como hiperdulia. Por tanto, no se puede decir que no se le rinde culto, así que ahí está la primera mentira. En segundo lugar, nuestro amigo Dante afirma que no se le endiosa a María. Sin embargo, si nos vamos al diccionario y nos vamos a la escritura, nos daremos cuenta que la palabra Dios, o el término Dios significa objeto de culto. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que el anticristo se levantará contra todo lo que se llama Dios o es un objeto de culto.
Por tanto, cualquier cosa que reciba un culto religioso, un tratamiento de culto, independientemente de que sea un objeto inanimado o una persona, este objeto o persona se convierte en un Dios cuando recibe culto religioso. Además, cuando se le rinde culto religioso a María, se violan los mandamientos de Dios, porque Jesucristo dijo en Mateo 4:10 que solamente a Dios el Padre debemos rendir culto religioso. Así que, desde el momento que la Iglesia Católica le da culto religioso, le rinde culto religioso a María, más concretamente el culto de hiperdulia, está endiosando a María, porque le está dando algo que no se le debe dar a nadie, excepto al único Dios verdadero. Ahora, también Dante Urbina dice que la Iglesia Católica nunca ha frenado el avance de la ciencia. Pues yo no sé qué libros de historia leyó, no sé en qué mundo vive, no sé si nos quiere ver la cara de tontos a todos, o si él no quiero darle al respecto. Pero, ¿de dónde saca él semejantes actividades? ¿Sí? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que su iglesia no ha frenado? ¿Acaso no persiguió a Galileo? ¿Acaso no lo enjuiciaron? ¿Acaso no querían matar a todos los que decían que la tierra no era plana? Pues yo no sé en qué mundo vive nuestro querido amigo Dante. Ahora, niega que la Iglesia Católica afirme que el Papa es infalible. Él niega que al Papa Francisco, por ejemplo, en este caso, se le otorga una infalibilidad y se le pone en el mismo lugar de Dios. Pues vuelvo a repetir, ¿cómo se atreve, a negar la verdad? La Iglesia Católica en su Concilio Vaticano II estableció que los papas son infalibles en temas de dogma, doctrina y moral. Entonces, sí creen que el Papa es infalible. Y si lo ponen en el mismo lugar de Dios, porque conforme a las Escrituras el único santo y perfecto e infalible es Dios, no un hombre mortal, pecador, igual que tú y yo. La Escritura dice en Romanos 3:4 lo siguiente: antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Esto demuestra que Dios es infalible, pero el hombre no es infalible. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 16 y en San Juan 14 que el Espíritu Santo nos guiará, nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Por tanto, el Papa Francisco primero no puede tomar el lugar del Espíritu Santo. ¿En qué cabeza cabe eso? Definitivamente todas las doctrinas católicas son erradas, son falsas. Pero lo más importante de todo, y con eso termino el video, tenemos muchas evidencias de que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, solamente vamos a tocar algunos puntos. En primer lugar, la Iglesia Católica no fue fundada por Jesucristo, sino por Constantino el Grande en el siglo IV, en el famoso Concilio de Nicea en el año 325, entonces, después de Cristo. Entonces, esto demostraría que efectivamente ya existía una iglesia, porque Jesucristo la fundó hace más de 2000 años. Sin embargo, esta iglesia que Jesucristo fundó no era católica, ni era romana, ¿sí? No era romana. Llegó a ser romana con Constantino. Ese es el punto. Ese es el punto que Dante Urbina tiene que resolver. Es el problema que tiene que explicar. ¿Por qué es que la iglesia de Jesucristo tiene que ser romana? Si yo le aceptara su argumento de que la Iglesia Católica es antigua y que por eso es la verdadera y que Cristo la fundó, entonces yo quiero que me explique por qué forzosamente tiene que ser romana. El hecho de que sea romana demuestra que un romano la fundó, porque si no la fundó un romano, no debería ser romana. Número 2, la Iglesia Católica es perseguidora y no perseguida, sino perseguidora, porque desde su fundación con Constantino el Grande, aunque le duela a Luis Toro, la Iglesia Católica siempre ha perseguido a todos aquellos que se oponen a sus intereses mezquinos. Comenzó persiguiendo a los paganos y terminó persiguiendo a sus propios hermanos. En tercer lugar, la Católica no tiene el nombre de Jesucristo. Si es la Iglesia de Jesucristo, ¿por qué no tiene su nombre? Se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y eso demuestra que la Iglesia es católica, es romana y es apostólica, supuestamente. Pero no demuestra que es cristiana, porque ni siquiera el nombre de Cristo tiene. O sea, ni siquiera en el nombre dejaron un lugar para Jesucristo. Número 4.
La Iglesia Católica Romana es una organización humana, una denominación humana fundada por los hombres. No es una asamblea de creyentes como la Biblia presenta que debe ser la Iglesia verdadera y verdadera. Todas las denominaciones, absolutamente todas las denominaciones, fueron fundadas por hombres. Todas fueron fundadas por hombres. ¿Sí? Todas. Pero Jesucristo no fundó una sola denominación. Él fundó una iglesia. Y la Iglesia Católica no es una iglesia, es una denominación. Por tanto, no es la iglesia de Jesucristo. Número 5. La Iglesia Católica se ha prostituido con los reyes de la tierra. A lo largo de la historia se ha vendido al mejor postor, tal como una prostituta lo hace con sus amantes. Esto demuestra definitivamente que la Iglesia Católica no es de Jesucristo. Número 6. La Iglesia Católica no tiene la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. Si la Iglesia Católica fuera la verdadera y única Iglesia de Jesucristo, debería de tener la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles, pero no la tiene. Por tanto, no es de Cristo. Número 7. La Iglesia Católica no está edificada sobre Jesucristo. No tiene a Jesucristo como su fundamento, conforme lo enseñó el apóstol Pablo y Pedro, los apóstoles Pedro y Pablo, mejor dicho, en sus cartas, sino que tienen a Pedro como fundamento. Es decir, en lugar de tener como fundamento al Hijo de Dios, quien está vivo, tienen como fundamento a un apóstol de Jesucristo que está muerto. Lo cual demuestra que pues, no puede ser la Iglesia de Cristo porque ni siquiera está fundamentada sobre Jesucristo, my friend. Número 8. La Iglesia Católica no es de Jesucristo porque no tiene como líder a Jesucristo, tiene como líder al Papa. No tienen como Rey de Reyes a Jesucristo, tienen como Rey de Reyes al Papa. No tienen como cabeza a Jesucristo, tienen como cabeza al Papa. O sea, ahí se ve, como dicen aquí en México, la clara falsedad. Número 9. La Iglesia Católica no es de Jesucristo porque es idólatra, porque le rinde culto a los muertos, a las momias, a los ídolos, a las piedras muertas y mudas. No puede ser la Iglesia de Jesucristo una institución idólatra, hechicera y agorera. Por último, la Iglesia Católica no puede ser de Jesucristo porque es enemiga de la verdad, tanto en el terreno científico, filosófico, como en el terreno doctrinal espiritual. La Iglesia Católica es enemiga de la verdad, porque mató, porque asesinó a todos aquellos cuyo delito fue traducir la Biblia al idioma común. Eso demuestra que ella es enemiga de la verdad, que odia las Escrituras y que odia a todo aquel que quiera hablar la verdad. Y prueba de ello es que habrá gente que escuche este video y me maldecirá por decirles la verdad. Hasta aquí esta refutación a nuestro amigo Dante. Si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos. Dios te bendiga.